El origen de la conciencia. ¿Cuándo empieza nuestra vida? ¿Alguna vez te has intentado responder esta pregunta? La idea más común del inicio de nuestra vida está relacionada con la fecundación, cuando el óvulo materno es fecundado por la esperma paterna y se forma la primera célula de nuestra existencia, el cigoto. Y es ahí cuando inicia nuestra aventura por este universo. Pero, ¿realmente ese es el inicio de nuestra verdadera existencia? ¿O simplemente el cuerpo es un contenedor material que nos permite la manifestación de una conciencia que ha existido durante mucho tiempo atrás? Con esta pregunta, te invito a plantearte la posibilidad de no solo ser seres físicos compuestos por partículas, y nuestra propia existencia va más allá de lo que podemos contemplar e imaginar. También es tiempo de pensar a la conciencia no como un resultado de los procesos cerebrales, sino que está vinculada a algo más grande que nos conecta a todos con una entidad superior. Para explorar estas ideas más a fondo, primero debemos entender qué es la conciencia. Aunque no existe una definición general que satisfaga completamente a todos los seres humanos del mundo, sí hay una que contiene características en las que muchos estaremos de acuerdo. La conciencia hace referencia a la capacidad de un ser de percibir, experimentar y ser consciente de su entorno y de sí mismo. Podríamos decir que la conciencia es esa capacidad de darnos cuenta y de poder preguntarnos el porqué de todo. El simple hecho de poder formularnos una pregunta, cualquiera que sea, involucra un proceso de razonamiento que solo aquel ser que es capaz de darse cuenta que existe puede hacer. ¿Y de qué está hecha la conciencia? Para responder rápido a esa pregunta, no se sabe qué es, así como tampoco sabemos de qué está hecha, ni un pensamiento, ni la propia conciencia, ya que son inmateriales. Pero, si se le hace esta pregunta a un neurocientífico, podría responder que es una función emergente del cerebro que se manifiesta a partir de impulsos electroquímicos que surgen de la misma actividad cerebral y, más específicamente, la conciencia está asociada al córtex prefrontal. Algunos físicos proponen que la conciencia podría estar relacionada con fenómenos cuánticos en el cerebro, aunque esta idea es todavía muy especulativa y no ampliamente aceptada en la comunidad científica. También se sugiere que la conciencia no es una sustancia, ni tampoco es material o algo tangible, sino que es una propiedad emergente de sistemas complejos como el cerebro humano, como si fuese un software o un programa o aplicación de un teléfono móvil. Descartes decía que la conciencia es una sustancia pensante independiente del cuerpo físico. Primero hablaremos de la capacidad de percibir. La conciencia por sí sola no podría manifestarse, y por el contrario, un cuerpo sin conciencia no podría percibir. Entonces, la percepción es un proceso dualista entre la conciencia y el cuerpo que nos ayuda a recibir señales del mundo exterior, procesarlas y generar una respuesta. Entonces, la percepción es la capacidad que tenemos de responder a los estímulos, pero también es la capacidad de percibirnos y de comprender nuestra propia existencia. Y para poder estimular a la conciencia, se necesitan de los sentidos del cuerpo. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son los 5 sentidos tradicionales que nos ayudan a percibir el entorno que nos rodea. Sin embargo, se han señalado otros sentidos que van más allá de los aspectos externos al cuerpo. Por ejemplo, la propiocepción nos hace conscientes de nuestra posición y movimiento del cuerpo y extremidades.
Este sentido nos ayuda a mantener el equilibrio y poder caminar y movernos. La nocicepción es el sentido del dolor. Anteriormente, el sentido del tacto y la nocicepción eran considerados como el mismo sentido, pero la nocicepción está específicamente relacionada con la percepción del dolor y la protección contra daños, mientras que el sentido del tacto abarca una gama más amplia de sensaciones que incluyen la presión, textura, temperatura y vibración. La interocepción es la percepción de las sensaciones internas del cuerpo, como el hambre, sed, frecuencia cardíaca y la necesidad de respirar. La magnetocepción. Aunque es más común encontrarla en los animales, se sugiere que los humanos podrían tener cierta capacidad para detectar campos magnéticos. Y la última, pero no por eso menos importante, la cronocepción, es decir, la percepción del tiempo. ¿Te imaginas que no tuviésemos alguno de estos sentidos? Todos ellos tienen una finalidad: la supervivencia. ¿O qué pasaría si no tuvieras la capacidad para sentir hambre o no te dieras cuenta de que dejaste de respirar? Simplemente moriríamos. Entonces, como ya lo dijimos, los sentidos son estímulos que son interpretados por la conciencia y a partir de ellos somos capaces de percibir nuestra existencia y si ésta está en peligro. Este dualismo entre conciencia y cuerpo fue propuesto por el filósofo francés René Descartes. Él denominó res cogitans a la sustancia pensante y res extensa al cuerpo físico, al cerebro. De esta manera, Descartes concluyó que la mente y el cuerpo son entidades distintas, pero interdependientes una de otra. De seguro has escuchado su frase más famosa: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. ¿A qué se referirá con esto? Lo primero que debemos tener presente es la duda. Descartes llegó a la conclusión de que incluso si dudaba de todo, no podía dudar de que estaba dudando, y la duda es el origen del pensamiento, y por lo tanto, la capacidad de pensar se convierte en la evidencia más clara y segura de la existencia del yo. En este proceso, descubre que la única cosa que no puede ser dudada es la duda misma, lo que lleva a la afirmación de que si estás dudando, entonces estás pensando. Y si estás pensando, entonces existes. Para Descartes, la sustancia pensante era independiente del cuerpo, y aunque no necesariamente necesita el cuerpo para existir, podemos afirmar que sí lo necesita para manifestarse. Continuando con las ideas de Descartes sobre la dualidad de la conciencia y el cuerpo, la sustancia pensante es independiente del cuerpo, pero esto nos lleva a la siguiente cuestión. Si son entidades diferentes, entonces, ¿dónde se origina la conciencia? Aunque sea independiente del cuerpo, aún pudo haber sido originada por el mismo cuerpo, como si se tratara de algún otro órgano más. Entonces, la conciencia podría ser extraída del cuerpo y esto significaría que dejaría de ser consciente el propio cuerpo, pero seguiría existiendo como una marioneta sin titiritero. Por otro lado, también existe la posibilidad que provenga del medio externo o ser una entidad autónoma. Ahora, pensemos que la conciencia efectivamente es creada por el cuerpo. La primera célula de nuestra existencia que mencionamos al principio de este podcast es el cigoto. Y sabemos que aquí se encuentra el material genético de nosotros y este tiene las instrucciones para crear un cerebro a partir de proteínas y otras biomoléculas. Una vez que el cerebro ha sido creado, empieza a madurar y formar la conciencia. Mientras más maduro es el cerebro, tiene mayor capacidad de formar una identidad a partir de las experiencias,
Pero no es un proceso de un día para otro, sino que durante el transcurso de nuestra vida irá desarrollándose y nunca llegará a ser inamovible. Siempre estará aprendiendo cosas nuevas y autorreafirmándose. A esto se le denomina como plasticidad cerebral. En este caso, la conciencia solo es un producto del cerebro y todo lo que se pueda pensar fuera de este solo es producto de la imaginación del ser humano. Esta conciencia solo responde a la esencia material de las cosas y no responde a ningún quehacer espiritual, ya que el correcto funcionamiento de esta conciencia se debe al correcto funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, si en verdad esta conciencia no obedece más que a su naturaleza material del cerebro, entonces el estrés, la tristeza, el odio, el amor y todos los demás pensamientos y emociones pueden ser reguladas con neurotransmisores y hormonas. Actualmente es la forma más común de comprender la salud mental y una forma de demostrar esto son las neurociencias. Si una persona se siente triste o deprimida, basta con consumir un medicamento que regule los neurotransmisores y hormonas de la felicidad, como por ejemplo la dopamina, serotonina y hasta la adrenalina. Esta conciencia que solo responde al funcionamiento del cerebro deja fuera cualquier experiencia espiritual, pues la utilidad de esta se encuentra dentro de una cosmogonía arcaica y mitológica. Las creencias religiosas y espirituales se han quedado en un mundo donde los fenómenos naturales y morales eran explicados a través de divinidades y representan una época primitiva del pensamiento. Aunque esta postura funcional del cerebro está respaldada por la ciencia moderna y es totalmente aceptable, se está perdiendo de una parte muy importante del ser humano, la esencia inmaterial, el carácter espiritual. ¿O qué sería del ser humano cuando sus creencias solo lo ubican en un plano material? Ahora pensemos por un momento que el cerebro solo es un contenedor de una conciencia externa al cuerpo, es decir, esta proviene desde un lugar fuera de nosotros y como un piloto de carro se instala en un lugar del cuerpo para dirigir toda nuestra existencia. Pensemos en una computadora. Tienes el procesador, la RAM y el disco duro más potente que te puedas imaginar, pero no tienes sistema operativo, y aunque lo tuviera, tú nunca lo ocupas. Eso mismo pasaría con el cuerpo si la conciencia fuera externa y no estuviera ahí. Estaría ahí con todo lo necesario para llevar a cabo el pensamiento, pero no tiene una conciencia. Entonces, ¿qué sería esta conciencia si no fuese una simple reacción emergente del cerebro? Pensar en el simple hecho de que la conciencia es externa a nuestro cuerpo nos hace replantearnos todo lo que conocemos sobre ella. Para empezar, ¿qué es? Y también deberíamos respondernos a la pregunta de ¿cómo ingresa esa conciencia a nuestro cuerpo? En este caso tan interesante, la conciencia tendría una existencia totalmente inmaterial en su estado puro y podría pertenecer a una conciencia superior, a un espíritu universal. Pero vamos poco a poco a analizar lo anterior. Hoy en día hay indicios de que la conciencia se alberga en el cerebro. Hasta aquí todo bien. Pero si vemos a la conciencia como externa, podría ser limitada por la misma estructura y función del cerebro. O dicho de otro modo, las capacidades que pueda tener una persona para manifestar la conciencia se deben a su capacidad cerebral y no a su misma conciencia, ya que la conciencia cuando está fuera del cerebro tiene una capacidad de conocimiento ilimitada. Entonces, la conciencia fuera del cuerpo podríamos denominarla como alma. Ahora saquemos a la batalla al guerrero que nunca puede hacer falta cuando se habla de estos temas, Platón. Él decía que el alma es inmortal y eterna.
Cuando nacemos, ésta ingresa a nuestro cuerpo y al morir es liberada y regresa al mundo de las ideas y formas, que es un reino trascendental y eterno. Esta idea del alma eterna es fundamental en diferentes religiones y culturas, ya que esto podría explicar la reencarnación en el hinduismo, conocida como samsara, que tiene la creencia de que el alma pasa a otro cuerpo después de que uno muere. Por este ciclo de reencarnaciones se basa en el karma, donde el fin último es la liberación de estos ciclos de reencarnación. El budismo también habla de la reencarnación, pero en su caso, el fin último es llegar al nirvana, o sea, la liberación de ciclos de renacimiento y sufrimiento. Otras religiones como el cristianismo también tienen una doctrina de un alma inmortal y que ésta debe ser salvada y redimida, y esto se logra a través de la fe en Cristo y Dios Padre. Entonces, podríamos deducir que estas religiones y otras tantas que no mencionamos tienen la creencia de que el alma ingresa al cuerpo para aprender y evolucionar, y después de esto, trascender. Y para poder trascender, debe purificarse. Platón estructuró el alma en 3 partes. El apetito, también conocido como epitiméticon. Esta parte del alma está relacionada con los deseos y las necesidades básicas. Es la parte más baja y está asociada con el cuerpo. El espíritu, o conocido como timoides. Esta parte está relacionada con las emociones, el orgullo y la ira. Es la parte intermedia y está asociada con la valentía y el coraje. Y al final está la razón, conocido como logisticón. Esta es la parte más alta del alma y está relacionada con el pensamiento racional y la búsqueda del conocimiento. Es la parte que busca la verdad y la justicia. Todo lo anterior nos habla sobre la indecencia del cuerpo, o sea, que el cuerpo humano es algo que contamina y limita el alma de su potencial, pero esta alma está pagando una condena por algún motivo, y una vez purgada, podrá regresar al nivel máximo que puede alcanzar. ¿Y cuál podría ser la condena que está pagando el alma? Eso depende de cada cultura. Por ejemplo, en el cristianismo, el alma está purgando la condena del pecado, o sea, del conocimiento que fue heredado a nosotros por los primeros seres humanos, Adán y Eva. Mientras que en el budismo es el camino de aprendizaje que debe enfrentarse el alma para poder ingresar al nirvana. Cuando el alma entra al cuerpo, el apetito, el epitiméticon, es el que gobierna los impulsos y deseos carnales. Es la parte más baja del alma y siempre buscará saciarse, y mientras no exista un control de esta parte, no podrá superar sus ciclos de reencarnación. Por lo que se tiene la creencia extendida que todas aquellas acciones del ser humano consideradas como egoístas y pecaminosas obligarán al alma a continuar con los ciclos de reencarnación hasta que pueda superar los deseos carnales. Después está el espíritu, o el timoides. Esta parte del alma está asociada a las emociones como la ira, el orgullo, el coraje y la determinación. Es más pasional y responde a la valentía y nobleza, pero también responde al sentido de la justicia. Además, impulsa a las personas a actuar de manera honorable y digna. Con lo anterior podemos observar que estas partes del alma son opuestas. Mientras una busca el placer y deseo carnal, otra representa la justicia y la nobleza. Pero, ¿qué pasaría si un alma careciera de alguna de estas dos partes? Imagina que solo somos puro espíritu. Seríamos exageradamente indulgentes, es decir, perdonaríamos absolutamente todo. No tendríamos ningún tipo de satisfacción por nada terrenal y seríamos seres completamente espirituales. Pero al no sentir odio ni codicia, no tendríamos aspiraciones. Y, por ejemplo, si alguien pusiera en riesgo tu integridad física, no tendrías elementos carnales y emocionales para defenderte. Por otro lado, si solo fuéramos puro apetito,
¿qué sería de nosotros? Imagina ser seres que solo viviéramos para nuestra total y completa satisfacción de todos nuestros deseos y necesidades, comer todo lo que se nos antoje sin límites. Si tenemos ganas de golpear a alguien o cometer algún otro delito, cualquiera que se te ocurra, hasta el más cruel, lo haríamos, puesto que solo pensaríamos en nosotros y en la plena satisfacción. Es por ello que existe la parte reguladora del alma, el logisticón. Dentro de las virtudes del ser humano, la razón es la que debe dominar, puesto que equilibra el timoides con el epitimeticón. La razón es responsable de la toma de decisiones prudentes y justas. Debe guiar y controlar las dos partes del alma para lograr una vida virtuosa. Y para dar una explicación sobre lo anterior, Platón escribió la alegoría del carro alado en el diálogo de Fedro. Él compara al alma con un hombre encima de un carro jalado por 2 caballos. Uno de estos caballos es de color negro y otro es de color blanco. Pero como se menciona, este carro tiene alas y se encuentra volando. El caballo negro representa al epidimeticón, o la satisfacción carnal, y él tiende a jalar el carro hacia abajo. El caballo blanco representa el timoides, o el espíritu, y tiende a volar hacia arriba en el cielo, mientras que el hombre que los domina representa al logisticón. Como ambos caballos llevan una dirección diferente, es el auriga o el jinete quien debe gobernar a ambos para mantener un vuelo estable y avanzar hacia la verdad y la virtud. Cuando el caballo negro domina todo el carro y al auriga, es porque el alma ha caído en el camino del vicio, y por el contrario, si el caballo blanco domina el vuelo, entonces el alma sería excesivamente dominada por emociones como el orgullo o la ira. Es por ello que el control de la auriga debe conducir por los caminos de la virtud. En la religión cristiana, estos deseos dominantes se ven reflejados en los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Por otro lado, en el hinduismo, las acciones que alejan al alma de la moksha, o del ciclo de reencarnaciones, son la violencia, deshonestidad, robo, lujuria, apego material, odio y rencor, egoísmo y arrogancia, ignorancia, desobediencia a las leyes morales y la codicia. Con lo anterior, podemos concluir que, como dicen en mi pueblo, ni muy muy, ni tan tan. No podemos ser seres puramente espirituales, ni tampoco podemos dejarnos llevar por los deseos carnales. Siempre debemos buscar el equilibrio. Continuando con la idea de Platón, hay que recordar que él decía que el alma es inmortal, además de ser omnisciente, es decir, que tiene todo el conocimiento universal. Aunque al ingresar al cuerpo humano lo olvida, pero durante nuestra vida va recordando poco a poco lo que en realidad sabe. Muchas personas, en busca del conocimiento puro y trascendental del alma y la conciencia, buscan esta conexión profunda con su propio ser, ya que al entender el alma, prácticamente se podría entender absolutamente todo. Y esto podría darnos muchas ventajas en nuestra vida terrenal, ¿no lo crees? Imagina que puedes acceder al conocimiento puro del alma. Podrías conocer todo lo que está aquí y lo que está más allá. Podrías saber lo que hay antes de la vida y después de la muerte. Hasta podrías conocer los números de la lotería y a las personas con las que te deberías juntar y quién podría ser tu amor verdadero. Así como resolver todos los problemas del mundo con tecnología mucho más avanzada que la que tenemos actualmente. Podrías saber qué hubo al inicio del tiempo y también al final. Bueno, pues hasta el momento eso no ha sucedido. Y según Immanuel Kant, nunca podrá suceder. En su obra titulada Crítica de la razón pura, Kant argumenta que no es posible acceder al conocimiento puro debido a los límites cerebrales y su capacidad para conocer la realidad en sí misma.
Y para comprender esto, primero deberíamos entender a qué se refiere con el conocimiento puro. A la razón pura. Cuando algo es puro, en términos humanos, nos referimos a aquello que no ha sido contaminado y que tampoco ha sido modificado ni transformado de su forma original. Entonces, hablar del conocimiento puro, nos referimos a ese conocimiento que está fuera del ser humano, que no pertenece a nuestra propia naturaleza, porque ya con el simple hecho de intentar definirlo, lo estamos modificando. Por lo tanto, el conocimiento puro es indefinible. Kant decía que el conocimiento puro es aquel que no depende de la experiencia sensorial, sino que se funda en la razón como las matemáticas y la lógica. Un ejemplo muy fácil de esto es un hecho que no dependa del ser humano para ser cierto, como una sencilla suma de 2 más 2. El resultado siempre será 4, aunque no exista nadie para experimentarlo. ¿O no? ¿Conoces algún escenario donde el resultado sea distinto sin que pudieras observarlo? Probablemente en otros universos o en otros planos astrales, pero hasta donde llega la experiencia humana terrenal, siempre será 4. Ahora, un ejemplo lógico es el siguiente. Un adulto siempre tendrá más años que un bebé. Por lo tanto, el adulto no puede ser un bebé, ni un bebé puede ser un adulto. Aunque hay adultos que parezcan bebés o bebés que parezcan adultos, el simple hecho temporal, o sea, el tiempo de vida, excluye a ambos del grupo del otro. Este conocimiento anterior es el que Kant denominó como a priorístico. Ahora bien, dentro de su teoría existen los noúmenos. Estos son las cosas en sí mismas, es decir, la realidad subyacente que existe independientemente de nuestra percepción y experiencia. Los noúmenos son las entidades que no podemos conocer directamente porque nuestras experiencias están siempre mediadas por nuestras facultades cognitivas. Piensa en cuáles podrían ser los noúmenos. Primero está Dios. Aunque no podemos tener conocimiento empírico de Dios, la idea de Dios juega un papel regulativo en nuestra razón, guiando el pensamiento moral y práctico. ¿A qué se refiere con empírico? Pues a la observación directa, es decir, que las experiencias espirituales están dentro de un marco subjetivo y no objetivo. Aquí algo muy importante que hay que tener en cuenta es cuando se hace la típica pregunta de si Dios existe. ¿Tú qué crees? Para empezar, mi definición de Dios probablemente sea muy distinta a la definición de las otras personas. Entonces, para poder saber si existe Dios o no, primero deberíamos llegar a una definición general y universal de lo que es Dios. Una definición en la que todos los seres humanos y no humanos estemos de acuerdo. ¿Crees que eso algún día pueda suceder? Bueno, una vez que ya está definido Dios, entonces, dependiendo de esas características universales que lo definen, ahora sí, comenzamos a hacer la investigación de su existencia. Y cuando se logre eso, la existencia de Dios quedará demostrada o refutada. ¿Te imaginas definir a Dios sin pasar por los filtros de nuestra percepción? ¿Cómo sería? La libertad, otro noúmeno de Kant, es una idea de que no se puede conocer empíricamente, pero es esencial para la moralidad. ¿Cuál sería la libertad en su estado más puro? De igual manera que con Dios, la idea de libertad es subjetiva y cada quien puede aportar o eliminar características de esta. Sin embargo, como lo decía Kant, es una guía para la moralidad así como Dios, entendiendo a la moral como esa guía de corrección que dirige la convivencia entre los seres de una sociedad. Y después de Dios y la libertad, llegamos al alma. Así como Descartes, Kant también la denominaba como sustancia pensante. No podemos tener conocimiento directo de ella,
pero su existencia se postula como una condición para nuestra experiencia y autoconciencia. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos efectivamente acceder a estos nómenos y más específicamente acceder a la razón pura del alma? Durante todo este podcast nos hemos centrado en hacer un recorrido filosófico del origen y anatomía del alma y la conciencia. Obviamente, existe mucha más información que haría que este podcast fuera de cientos de capítulos. Y por más que se trate de sintetizar, siempre es muy extensa y representa un esfuerzo mental para la comprensión de algunos puntos aquí expuestos. Ahora, pensemos por un momento que efectivamente nuestra capacidad mental se desbloquea y podemos acceder al caudal de conocimiento puro. ¿Qué pasaría con nuestra conciencia? En primer lugar, nuestro cerebro estaría trabajando a un nivel anormal. Rebasaría su capacidad cognitiva y esto podría traer probablemente un daño en el tejido cerebral. Pero pensemos que también logramos superar ese límite físico del cerebro. Existe una idea común sobre la capacidad cerebral que ocupamos. Muchos dicen que solo ocupamos el 10%, pero se ha demostrado que eso no es así. Para empezar, esa idea surgió de malas interpretaciones hechas por los neurocientíficos durante los siglos XIX y XX, ya que la tecnología de ese momento no permitía conocer y estudiar todas las áreas cerebrales. Así que es un mito. Entonces sigamos pensando que hemos superado los límites cerebrales y podemos acceder a la razón pura, a los nómenos kantianos. Para lograr esto, deberíamos librarnos del cuerpo humano y aún así seguir siendo conscientes. Esto me hace pensar en los viajes astrales, ese sentimiento de que tu alma se desprende de tu cuerpo y comienza a viajar fuera e incluso puede visitar otras dimensiones. Quizá en un próximo podcast también realicemos un análisis de estos viajes astrales. Entonces, el primer paso sería el desprendimiento del alma con el cuerpo. El segundo paso sería la desmaterialización. Como ya lo hablamos varias veces, en este proceso el alma pasa de estar contenida en un cuerpo y pasa a ser una sustancia pura, o una esencia, o lo que fuera. Al abandonar el cuerpo, todos los prejuicios experienciales se disuelven, ya que no podemos comprender la totalidad del universo sin filtros, a lo que nos lleva al tercer paso, la expansión. Durante la expansión del alma, el conocimiento a priorístico toma forma y deja de ser abstracto para volverse una realidad tangible para el alma, porque el conocimiento y el alma forman una sola unidad. Entonces viene el cuarto paso, la fusión. Una vez que el alma se ha liberado de sus límites y pasó a ser parte de las ideas, comienza a fusionarse con un alma universal que es más grande que ella misma, pero al estar hechas de la misma sustancia, se vuelven homogéneas entre sí. Una vez que el alma se ha fusionado con el alma superior o el alma universal, tiene dos opciones: quedarse adherida a ella para la eternidad formando una sola entidad, o puede desprenderse y regresar al mundo terrenal. Si el alma decide regresar, entonces comienza con la transferencia. La transferencia es esta supuesta capacidad del alma de permanecer consciente y pasar de un ser a otro. Esta capacidad podríamos verla como la capacidad de memoria que tiene el alma una vez que pasa de un cuerpo al otro. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en diferentes religiones y culturas, incluso las ideas de la reencarnación. Imagina esto. Digamos que un ser A tiene un alma y vive aproximadamente 80 años. Durante esa vida tuvo experiencias personales que lo marcaron y definieron. Entonces, al morir, su alma pasa por este periodo de desprendimiento que hablamos anteriormente,
pero cuando existe una transferencia, el alma guarda los recuerdos. Entonces, cuando la misma alma se transfiere a un cuerpo B, olvidará todo lo aprendido en su vida anterior, pero lo olvida porque el nuevo cerebro del cuerpo B no tiene la capacidad para recordar. Sin embargo, una vez que también abandone ese nuevo cuerpo, podrá tener recuerdos de sus vidas anteriores. Una forma en que un ser puede acceder a los conocimientos trascendentales del alma es lograr de alguna manera que ésta pueda lograr un desprendimiento, ya que de esta manera tendría acceso al conocimiento puro del alma. Hay personas que aseguran haber tenido este desprendimiento y haber viajado a vidas pasadas. ¿Tú crees que esto puede ser posible? También se habla que hay diferentes técnicas para lograr este desprendimiento. ¿Y cuáles son las razones para intentar hacer un desprendimiento astral? Un motivo por el cual la gente realiza estas prácticas es para sanar karmas pasados. Con esto me refiero a que desean saber qué es lo que pasó en sus vidas pasadas que fue tan fuerte que sigue repercutiendo en la vida presente, y una vez que lo identifican, rompen con ese ciclo de reproducción kármica. Uno de los temores comunes al realizar la transferencia es que el alma no pueda regresar al cuerpo hospedero. Dicho de otra forma, que el alma ya no regresa al cuerpo una vez que se hace el desprendimiento. Algunas culturas y creencias mencionan que existe un tipo de conector que une al alma con el cuerpo. Algunos le llaman el hilo de plata. Y de esta manera, el alma y el cuerpo permanecen vinculados durante la vida. ¿Qué te ha parecido esta información? Te recuerdo que si deseas nutrir esto con algún comentario u opinión, no dejes de hacerlo. Incluso si te gustaría hacer alguna corrección, te lo agradecería muchísimo. Mi nombre es Germán Pereira y acabas de escuchar Muerte al Podcast.